Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, Confagán. Gracias por estar aquí con nosotros. Siempre tu orden, Andrina. Interesante saber qué impresión tienen acerca de la ley de zonas económicas especiales y de qué manera va a afectar al mundo de la agricultura y la ganadería en el país. Bueno, una ley de vanguardia, donde ha tenido un importante acierto la Asamblea Nacional. Pienso que puede venir a contribuir muchísimo con el sector agroproductivo, en vista de que el sector agroalimentario venezolano es muy amplio, entonces pueden establecerse, por supuesto, zonas económicas especiales agroforestales, agroturísticas, agrogasíferas, agromineras, agroenergéticas, y por supuesto agropecuaria, agrícola ganadera, agrícola vegetal, agrícola pesquera, en ese mundo tan amplio que es el mundo agropecuario venezolano, y pueden establecerse incluso mecanismos económicos de agroexportación en busca de mercados que puedan ampliar muchísimo la capacidad exportadora venezolana, y pueden establecerse también amplios distritos motores, porque es que Venezuela es demasiado amplio en el mundo agropecuario. Distritos agromotores, distritos motores en el Alto Apure, por ejemplo, en el Alto Apure, distritos motores en el sur de Monagas. Que eso sería aparte de lo que están llamadas las zonas económicas especiales. Pero ahí caben perfectamente, porque por ejemplo una zona económica especial puede abarcar más de un estado, puede abarcar 2, 3 estados que tienen centros de influencias naturales muy grandes y muy unitarios, que a veces se pierden. Por ejemplo, en el sur de Venezuela, en el sur de Monagas, en el sur de Anzoátegui, en los límites con el estado Bolívar, se pueden establecer ahí amplias zonas económicas especiales que reúnan parques agromotores desde el punto de vista agroindustrial. Pueda salir un brazo agroexportador desde allí hacia el norte de Brasil. Es decir, la ley de zonas económicas especiales puede realmente venir a dinamizar con mucha fuerza la economía agraria nacional, de manera que nosotros la vemos con mucha simpatía. Campos, hay un rezago tecnológico importante que existe en el sector de la agricultura y la ganadería en Venezuela, y cuando pensamos en esta situación y cómo equipararla, usted ha sido insistente en la necesidad de créditos para el sector agrícola. ¿Se ha avanzado en este sentido en el país? ¿Existe hoy mayor disposición para apoyar a la producción nacional? Sentimos que desde el punto de vista legislativo hay una agilidad importante en el entendimiento, en la comprensión de la vida orgánica interna de los factores productivos nacionales. Pero hay que ir a esa concreción de la teoría y la práctica. Por ejemplo, el mundo agropecuario, independientemente de su concepción económica, no puede funcionar en Venezuela en estos momentos sin el apoyo financiero. El apoyo financiero es uno de los apalancamientos fundamentales, sobre todo para, en la pregunta que apuntas del tema tecnológico, para el apalancamiento tecnológico que pueda mejorar el equipamiento físico de la producción nacional. Por ejemplo, uno de los sectores que hay que darle más apoyo tecnológico, más apoyo financiero, es el sector de los pequeños y medianos productores. Ahora, un pequeño productor trabajando con un machete, trabajando con un garabato, trabajando con un azadón, por supuesto que no va a tener los rendimientos de punta desde el punto de vista productivo que exigen los nuevos tiempos, que es hacer más con menos, y es que hacer mucho más eficiente el tiempo, los recursos y los espacios. De manera que sí hay un rezago tecnológico en la agricultura venezolana, y eso tenemos que revertirlo. Campos, hay un tema también muy interesante y es la crisis mundial alimentaria. La misma situación de Rusia y Ucrania ha puesto en el tapete este debate acerca de qué va a pasar con el tema de la alimentación a nivel mundial, no solamente mirando a mediano, sino también a largo plazo. Venezuela, ¿cómo está preparada para este escenario? Sobre todo comprendiendo que en los mercados internacionales Rusia y Ucrania son proveedores importantes de fertilizantes. Bueno, el mundo no sabía que Rusia y Ucrania producen cerca del 50% de las calorías que se consumen en el mundo.
Y el mundo tampoco sabía que Rusia y Ucrania son, como tú apuntas, uno de los grandes factores que proveen el fertilizante en el mundo. Por eso es que tuvieron razón los pensadores venezolanos hace 100 años cuando dijeron que había que sembrar el petróleo. Y por eso es que tuvieron razones pensadores venezolanos también cuando decían que un país monoproductor que viva de una sola economía se suicida. Entonces, estamos nosotros en Venezuela hablando de la época postpetrolera. Y esa época postpetrolera, sin desechar el petróleo hoy tiene que convertirse en una gran palanca de apoyo que sirva para diversificar la economía y para que esa diversificación de la economía pueda encontrar, cuando se presentan esas grandes crisis, un país no dependiente desde el punto de vista alimentario y desde el punto de vista de los insumos, como es lo que está ocurriendo en este momento en la guerra. Por eso es que esta es una alerta para que nosotros pasemos en Venezuela de un país monoproductor a un país que diversifique su producción, y creo que llegó el momento de hacerlo a los efectos de protegernos de esos grandes coletazos que le producen al mundo, y Venezuela no es una excepción, esos grandes productores mundiales, en este caso, que están en confrontación. Para nadie es un secreto que la economía venezolana de alguna manera depende mucho de la economía de puertos, dependemos muchísimo de las importaciones. ¿Cómo se pudiera calibrar hoy la capacidad de autoabastecer el mercado que tienen desde el punto de vista de la agricultura y la ganadería en el país? Desde la chaqueta de la importadera, en Venezuela definitivamente tenemos que acabarla. Y la oportunidad, creo que estoy seguro que son estos nuevos tiempos. Venezuela tiene recursos, sobre todo recursos energéticos, recursos naturales, recursos agronómicos para Venezuela ser dueño de una economía agrícola robusta, que conquiste nuevos mercados no solamente en el mundo energético, sino en el mundo agroalimentario, y esos recursos energéticos que nosotros tenemos están en un territorio que tenemos para contar con más de 60 millones de cabezas de bovinos y en un territorio que tenemos de más de 30 millones de tierras fértiles para hacer agricultura, y en un territorio que tenemos con las mayores reservas de agua aprobada en el mundo, estando nosotros insertados en el número 8 como país productor de agua potable, de agua para riego. Es decir, que Venezuela tiene que buscar en este momento, y estamos obligados, el talento y la imaginación necesaria para cambiar de chaqueta de país agroimportador a país agroproductor, y ese camino tenemos que encontrarlo. Hablando de la realidad del campo venezolano y sobre todo pensando en ese potencial que usted hace referencia, temas como el combustible, el suministro de energía eléctrica siguen siendo una preocupación para el sector productor. ¿Cómo ve usted hoy a los productores locales? Bueno, ese es uno, nosotros nos manteníamos en un paradigma hace escasos 2, 3 años de consumir 700 millones de litros de gasolina al año, esa era nuestra capacidad sustentable, y unos 750 millones de litros de gasoil al año también era nuestra capacidad sustentable. Eso, por diversas razones que ya el país conoce, eso cayó en un 50%. Ahora, lo importante es que, pese a los esfuerzos organizativos que hacen los sectores militares, por ejemplo, los sectores ejecutivos para la administración de este recurso, lo cierto es que el problema de la gasolina se resuelve con gasolina y el problema del gasoil se resuelve con el gasoil. Mientras tengamos esos huecos que nos faltan, esos grandes déficits, bueno, siempre hay que hacer las marañas organizativas que se están haciendo, buscando las vías de que a todos les llegue el producto, pero eso ha sido otro de los grandes errores de la política petrolera venezolana en los últimos 100 años, donde no se montó una infraestructura petrolera que fuera capaz de ser autónoma, no solamente desde el punto de vista de la producción, sino también desde el punto de vista de los elementos colaterales, como es la fabricación de esos insumos para, bueno, esos elementos que se han hecho tan importantes como el gasoil y la gasolina, de manera que eso debe revertirse, y una de las formas de revertirlo es hacerlo a través de la propia PDVSA, con esa fortaleza petrolera
que está ahí en las gargantas de nuestra tierra. Campos, se nos está agotando el tiempo y hay varias preguntas que vienen a mi mente. ¿Está consumiendo el venezolano la cantidad de proteína necesaria que se estima debe consumir cualquier ciudadano del mundo? Bueno, en eso andamos. En Venezuela, pese a que tenemos problemas de hambre, hay problemas de hambre en algunos segmentos de la sociedad. Por eso el presidente Nicolás Maduro convocó a Venezuela el programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas, que estaba aquí atendiendo. Hay problemas de hambre, pero el venezolano, pese a todas las circunstancias, se mantiene con su nivel de desarrollo humano en condiciones normales. Tenemos que trabajar mucho más para tener mejor producción, para tener mayor seguridad nutricional en nuestros niños, en nuestros jóvenes, para que tengan el peso ideal, tengan la talla ideal, tengan el desarrollo ideal, tengan la inteligencia ideal, para que tengan la capacidad de captación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y puedan desarrollar su vida con la armonía que corresponde, y para ello el sector agrícola venezolano puede dar la respuesta que corresponda para que todo nuestro pueblo tenga toda su capacidad energética. Hablando de la seguridad jurídica que hemos hablado durante toda esta entrevista acerca de los marcos legales que están hoy puestos en curso para la reactivación de la economía, ¿cómo está la seguridad personal del ganadero, del agricultor, que hemos visto que históricamente ha tenido que pagar vacuna para preservar sus espacios, incluso preservar su vida? ¿Cómo ve ese tema hoy en Venezuela? Estamos trabajando en ese tema. Ese tema yo lo he venido calificando como un tema así como el cuero seco. Digo el cuero seco porque el cuero seco se pisa por aquí, se levanta por allá. Pues las autoridades realmente trabajan en golpes certeros contra bandas organizadas, contra delincuentes, podemos decir, independientes, pero el tema del AMPA es un tema tan amplio que puede ser un tema colectivo, es un tema personal, hay casos aislados, pero los estragos que hace el AMPA siguen siendo fuertes y contundentes. Se están creando en este momento los cuadrantes rurales de paz, que pueden ser una experiencia importante para que el venezolano sienta su seguridad personal y su seguridad jurídica, que es uno de los insumos más importantes para que pueda desplegarse toda su capacidad productiva en el mundo de la producción. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Siempre la orden. José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, Confagán. Gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes también por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa y al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.